Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles quién es la nueva fiscal general del Estado. El Gobierno ha elegido a Teresa Peramato para sustituir a Álvaro García Ortiz un día después de la dimisión de este por ser inhabilitado por el Tribunal Supremo. Teresa Peramato, fiscal de Sala del Supremo y referente en los juzgados de violencia de género, consiguió ascender a jefa penal del Supremo gracias a la promoción de la llamada ley del sí es sí, tal y como publicó nuestra contertulia María Jamardo en El Debate. Y es que la defensa de Teresa Peramato de las tesis feministas a ultranza hace que se ponga en duda su imparcialidad y que su nombramiento parezca una decisión profundamente política. De hecho, miembros del Ministerio Público han criticado la línea continuista del Gobierno, ya que Teresa Peramato es la cuarta fiscal consecutiva vinculada a la Asociación Unión Progresista de Fiscales y que responderá presuntamente a los deseos de Dolores Delgado, a quien parece estar muy unida. Las demás asociaciones profesionales han pedido que se recupere el prestigio del Ministerio Fiscal tras los últimos años de degradación y convulsión por la condena de Álvaro García Ortiz. Lo que se está produciendo dentro de la carrera fiscal es una auténtica vergüenza. Lo que se está produciendo bajo el mandato de Pedro Sánchez. Básicamente una asociación que es la minoritaria, la Unión Progresista de Fiscales, que me parece que tiene como 200 o 250 asociados, copa casi todos los nombramientos. Me parece que el delincuente que acaba de dejar la Fiscalía General del Estado, García Ortiz, nombró a 17 de la Unión Progresista de Fiscales para el Consejo Fiscal y solo a 2 de la mayoritaria asociación de fiscales, que tiene el triple de asociados que la Unión Progresista de Fiscales. Y ya van 3 fiscales generales seguidos que son de la Unión Progresista de Fiscales, es decir, de la asociación minoritaria, pero dedicada a loar y defender a Pedro Sánchez. No todos los miembros de la Unión Progresista de Fiscales son unos lamebotas infectos, por supuesto que no. De hecho, se han ido de la asociación de la Unión Progresista de Fiscales, pues bastantes fiscales que estaban ahí, porque se consideran a sí mismos progresistas o de izquierda o como ustedes lo quieran llamar, y lo que han visto es como esa Unión Progresista de Fiscales iba degenerando hasta convertirse en un lengüetazo perpetuo a Sánchez y a una determinada camarilla muy curiosa, que es la camarilla de Dolores Delgado, Garzón, etcétera. Porque resulta que la fiscal general del Estado que va a nombrar el gobierno, pues es otra chica de Dolores Delgado, igual que Álvaro García Ortiz era otro chico de Dolores Delgado. ¿Qué influencia tiene esa camarilla? Es curioso, ¿no? ¿Por qué esa influencia? Recordemos que Dolores Delgado es esa señora a quien se nombra a pesar de sus extrañísimos vínculos con la mafia policial. Recordemos las conversaciones de Dolores Delgado en esas comidas de comisarios que organizaba Villarejo, en las que participaba Villarejo y donde se grababa todo. Y ahí tenemos a Dolores Delgado y Villarejo comentando cómo la información vaginal es éxito asegurado y cómo determinados jueces se iban con menores en Colombia y tal. Bueno, tremendo. Hay una camarilla de carácter mafioso que tiene a Sánchez pillado y por eso tienen controlado lo que es el nombramiento de fiscalías y demás. No sé, es muy rarita esa influencia, y teniendo en cuenta que la pareja de Dolores Delgado es Baltasar Garzón, juez expulsado de la carrera judicial por cometer un delito, juez que tiene mucho predicamento y mucha fama entre esos círculos bolivarianos del Foro de Puebla y todos los regímenes apestosos del mundo. Todos los regímenes ladrones del mundo estiman muchísimo a Baltasar Garzón. Me pregunto por qué. Sus relaciones con la ladrona de Cristina Kirchner no eran malas. Sus relaciones con el régimen venezolano, hasta tal punto eran buenas que era abogado de PDVSA en algún caso. No sé si lo sigue siendo. ¿Quién nombra fiscales generales del Estado en España? ¿Los nombra Sánchez? ¿O los nombra Nicolás Maduro, o el jefe de Nicolás Maduro, sea quien sea? Pues no lo sé, pero está claro que Dolores Delgado tiene mano. O a lo mejor no hay que irse fuera a buscar quién nombra fiscales generales del Estado. No sé, a lo mejor es Villarejo, ¿no? Digo,
que también se lleva con Garzón y con Dolores Delgado. La verdad es que todo este mundo de las cloaquillas es apasionante. Si uno tira para atrás en el tiempo, les recomiendo que busquen ustedes en Google, pues se encuentra como Villarejo y su amigo el Gordo, otro comisario, pues montaron contra Garzón una campaña de desprestigio cuando Garzón se supone que investigaba a los GAL, y entonces montaron la famosa Operación Veritas. Entren ustedes en Google y busquen información antigua sobre eso, y parece que eran los más enemigos del mundo, estos dos comisarios aparentemente corruptos que atacaban a un juez intachable, y luego con el correr del tiempo resulta que son los más amigos. Con lo cual, pues vuelves atrás y dices, anda, pero si era todo escenificación, y era todo escenificación para hacer ver que es que estaba Garzón peleado con las cloacas que se supone que perseguía. Todo en la cloaca es escenificación. Cuando vean ustedes así que se pegan gente y tal, de entrada no se lo crean, porque a lo mejor son los más amigos y simplemente están escenificando con el fin de posicionarse ante la opinión pública de una manera. En este caso concreto tenemos a una señora a la que es una radical feminista, pero vamos, hasta tal punto de haber defendido la infame ley del solo sí es sí, que puso a más de 1000 violadores anticipadamente en la calle. Hace falta tenerlos cuadrados para defender semejante cosa. Pues lo defendía, y Lupe Sánchez, la abogada, sacaba ayer en Twitter también otro episodio donde esta señora pues decía que estaban trabajando en no sé qué grupos de trabajo para que el silencio de los acusados de violencia de género se interpretara como prueba de cargo contra ellos. Dices, no puede ser. Pues sí, es una radical feminista, pero eso no nos debe hacer olvidar lo importante. Es una mujer es otra peón de Dolores Delgado, y por tanto de Garzón, y por tanto de quien quiera que sea los jefes de Garzón, bien externos, quizá Maduro, bien internos, quizá Villarejo, no lo sé, pero en cualquier caso esto pues no apesta, no pinta muy bien, apesta un poquito. ¿Por qué Dolores Delgado, que no es Einstein, tiene tanta mano en la fiscalía? ¿Por qué pone y quita a fiscales generales del Estado? Me pregunto. ¿A quién se debe Pedro Sánchez? ¿A quién se debe Dolores Delgado? ¿A quién se debe Baltasar Garzón? Villarejo sé a quién se debe, a nadie, a él mismo. Pero los demás no estoy seguro. En fin, el mundo está lleno de actores a todos los niveles, el mundo político. Y luego están los que son simplemente jetas. Por ejemplo, la actual presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. He visto gente con cara dura, con más cara dura, y la presidenta de Cantabria. Esto es una cosa espectacular, escuchen. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, del Partido Popular, ha dicho que está dispuesta a volver a empezar la negociación de los presupuestos generales de Cantabria para el próximo año, después de que la oposición haya tumbado su primera propuesta. De esta manera criticaba Sáenz de Buruaga que Vox no hubiera respaldado los presupuestos de Cantabria. Hemos visto a un Vox que por fin se ha quitado la careta. Un Vox que prefiere votar junto al Partido Socialista de Pedro Sánchez que apoyar el mejor presupuesto de la historia de Cantabria para esta comunidad. Únicamente porque proviene, únicamente porque lo presenta un gobierno del Partido Popular. Eso es algo que Vox y solo Vox tendrá que explicar a sus votantes si es que puede hacerlo. La popular María José Sáenz de Buruaga critica que la oposición haya unido sus votos para sacar adelante la enmienda a la totalidad de los presupuestos que devuelve el proyecto de las cuentas al punto de partida. María José Sáenz de Buruaga es la señora que, pudiendo haber pactado con Vox, el gobierno cántabro, prefirió pactarlo con Revilla, el falangista reconvertido en jefe de los chorizos, podríamos decir. Porque anda que no ha habido casos de corrupción que han afectado al Partido Regionalista de Cantabria. Anda pontificando el tío por las televisiones, Revilla.
cuando ponía normas durante la pandemia a la gente, que él mismo era el primero en saltárselas fumándose un puro ahí dentro de un restaurante. ¿Recuerdan ustedes aquello? Que indica mucho cómo es el personaje. Este se subió al coche oficial con Franco y pues continúa, yo creo, subido ahí. Ya no sé si se dedicará a la actividad pública, pero el caso es que sigue manejando. Y resulta que María José Sáez de Buruaga podía haber hecho acuerdo con Vox, pero no, prefirió apoyarse en Revilla, a cambio, claro, de no investigar la corrupción del Partido Regionalista de Cantabria. Y ahora tiene el morro de decir que Vox se alinea con el PSOE, rechazando sus presupuestos. Yo que sé, que te los apruebe Revilla, que te los apruebe el PSOE. O si no, pues tendrás que pactar con Vox, digo yo. ¿O te crees que los votos de la gente de Vox son gratis? ¿Pero qué dice esta señora? En fin, espero que en Cantabria pues los cántabros espabilen de una vez y se quiten de en medio a tanta gente con olor a chorizo y a los que pactan con la gente con olor a chorizo. Digo, por el bien de Cantabria. Bueno, este lunes se ha producido una conversación entre el presidente americano y el presidente chino. Y es una conversación histórica. Nunca, jamás, y cuando digo nunca, nunca se había producido una conversación entre el presidente americano y el presidente chino a solicitud del presidente chino. Escuchen. Abrimos la página de información internacional. Donald Trump habló el pasado lunes con los líderes de China y Japón en medio de las tensiones por Taiwán. La llamada con Xi Jinping duró más de una hora y ha sido la primera vez que el presidente chino solicita hablar con un mandatario estadounidense, lo que subraya la relevancia de esta llamada, que se convierte en histórica. En su conversación, Xi Jinping insistió en que el retorno de Taiwán a China es parte esencial del orden internacional alcanzado tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, el dictador chino quiso usar un lenguaje inédito en este contexto y que antes solo empleaba con Rusia. Con esta llamada parece que China busca reposicionar la relación con Estados Unidos. El trasfondo de esta llamada es la tregua comercial que ahora mismo se está negociando con el gigante asiático y que incluye las tierras raras, los productos agrícolas y un programa de cooperación contra el fentanilo. Tras la conversación, Donald Trump ha anunciado que visitará Pekín en el mes de abril y que Xi Jinping viajará a Estados Unidos el próximo año. Bueno, como les digo, es la primera vez en la historia que se produce una conversación entre el presidente americano y el presidente chino a solicitud del presidente chino. De hecho, solo ha habido un antecedente donde China hubiera tomado la iniciativa en la comunicación con el gobierno americano, que fue cuando el entonces presidente, creo que era Jiang Zemin, mandó un telegrama de condolencia a George Bush tras el 11S. Siempre, en todos los demás casos, cualquier comunicación entre el gobierno chino y el gobierno americano había sido por iniciativa del gobierno americano. ¿Qué está pasando en China? Pues, hombre, yo creo que esa frase con la que Donald Trump accedió al poder, que dice algo así como a la paz a través de la exhibición de la fuerza, pues está dando sus frutos. Y al final, pues la propaganda puede decir lo que quiera, pero Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, tanto económica como militarmente. Y Estados Unidos, pues maniobra sus peones. Y Estados Unidos, en vista de que China no quiere llegar a un acuerdo, impone sanciones a las tierras raras, bueno, pues entonces Estados Unidos moviliza a Japón para hacer un eje Taiwán-Japón, partiendo por la mitad la estrategia china de reunificación. Y dentro de China, pues los rumores, ya se lo he comentado otras veces, circulan desde hace mucho tiempo de que Xi Jinping pues ha perdido el poder, que sigue de presidente, seguirá un tiempo, pero que quien ahora mismo tiene el poder en China es otra élite que posiblemente ya no comparte las ambiciones expansionistas de Xi Jinping. Xi Jinping rompió
con la tradición de su antecesor y se dedicó a una especie de expansión por la vía comercial, toda esa nueva ruta de la seda, etcétera. Y parece que hay una nueva cúpula en China que posiblemente esté forzando a Xi Jinping a un cambio de orientación. Pero bueno, lo que pasa con estos regímenes, como pasaba con el soviético, es que son muy crípticos y entonces hay que andar analizando las cosas que suceden, que se dicen, las que no se dicen. Pero el caso es que merece un análisis esto. ¿Qué es lo que está pasando en China? ¿Qué es lo que le está pasando a China? Para que por primera vez en la historia hablen el presidente americano y el presidente chino por iniciativa del presidente chino. Bueno, en Francia están pasando muchas cosas. En ninguna, bueno, alguna puede que buena en cuanto a lo que puede significar para el futuro. Pero están pasando cosas terribles, cosas, pues hombre, que indican que el país se encamina hacia un abismo. Pero no por terribles, eran menos previsibles. Ha empezado la purga silenciosa de homosexuales en los partidos de izquierda. Escuchen este caso porque es espeluznante. Les hablamos ahora de Francia en el caso de las elecciones municipales porque una candidata de los Verdes denuncia haber sido presionada por su condición sexual para retirarse de la carrera política. Concretamente hablamos de Sabrina de Cantón, diputada ecologista, abiertamente lesbiana y candidata prevista a la alcaldía de Saint-Ouen. La joven denuncia haber sido víctima de presiones dentro de su partido, donde le dijeron que su homosexualidad era directamente incompatible con el apoyo en los barrios populares. Y es que ese es el eufemismo, el de los barrios populares, que utilizan para hablar de las comunidades inmigrantes de mayoría negra y musulmana en las que consideran mal vista la homosexualidad. Este caso destapa nuevas acusaciones de homofobia en la formación ecologista, a pocos meses de unas elecciones municipales que se anuncian muy disputadas en la periferia parisina. Bueno, pues ¿acaso alguien no lo preveía? Hay una alianza completamente antinatural entre el mundo woke y el mundo islamista. Alianza que se basa únicamente en que tienen un enemigo común, que es Occidente y toda su tradición occidental cristiana. Quieren acabar con Occidente. Y para ello, pues lo utilizan todo, acabar desde el punto de vista económico, acabar desde el punto de vista social, acabar desde el punto de vista moral. Quieren socavar los cimientos de Occidente y en ese están unidos. Pero claro, ahí acaban los puntos de coincidencia. ¿Qué tiene que ver un islamista con un activista LGTB? Pues nada, porque para empezar al activista LGTB lo que el islamista quiere es colgarle de una grúa. Con la infecta flotilla de Gaza, ese espectáculo lamentable donde unos jetas del mundo woke se ponen a fingir que llevan ayuda a Gaza, luego resulta que los barcos no tenían nada de nada, bueno, tenían 3 cositas. Pero se trataba de dar rienda suelta a las actividades antisemitas para forzar a Israel a que no derrotara del todo a Hamas. Y hay un episodio de esa flotilla que aquí lo hemos comentado, pero que en otros sitios, pues hombre, ha pasado así muy desapercibido. Ha salido en algunos otros lugares, pero en fin, ya lo hemos arrinconado. Que es ese episodio donde una parte de los de la flotilla que se incorporaron en Túnez vieron el percal y dijeron, pero que esto está lleno de maricas y homosexuales, que nosotros aquí no pintamos nada, y se piraron porque eso va contra su religión. Bueno, pues de ese episodio, en fin, no se quiere hablar mucho, ¿verdad? Pero pone de manifiesto precisamente esa incompatibilidad radical que existe entre el mundo woke y el mundo islamista. A todos estos de las manifestaciones pro-palestinas, o a muchos de ellos, vamos, en Palestina los lapidarían, los colgarían de una grúa o los arrastrarían con una cuerda atada a una moto por la calle. Y este caso de la candidata de los Verdes pues pone los pelos de punta. O sea, una candidata lesbiana del partido
ecologista, los verdes, que iba a presentarse a la alcaldía de su pueblo en 2026. Y la dicen del partido que casi que no. Que para empezar, que mejor sería que no se presentase porque, claro, es que su circunscripción está llena de musulmanes. Y claro, una candidata lesbiana pues no es muy bien vista por los electores. Y dices, anda leche, no me diga, y lo han descubierto ahora. Y luego además le pretendían hacer firmar a esta, si se empeñaba en ser candidata, un papelito diciendo que su capacidad de decisión como alcaldesa quedaría, o como concejala, quedaría en todo caso supeditada a lo que ordenara un comité secreto. Y dice, ¿cómo que un comité secreto? Claro, porque ¿cómo vas tú a tratar de imponer a una candidata lesbiana en un pueblo de Francia una serie de decisiones pedidas por la parte islamista de la coalición, salvo de manera secreta? Si lo haces abiertamente, pues entonces evidentemente se pone de manifiesto la farsa. Bueno, pues señores, esta es la situación en Europa. En Alemania, la AfD, ese partido de extrema derecha tan peligroso, está dirigido por una señora que es lesbiana y que está casada con una inmigrante, me parece que es de Ceilán. En Francia, una candidata de los verdes se tiene que retirar por lesbiana, porque no lo aceptan sus electores musulmanes. ¿No creen que ha llegado hora ya de empezar a desenmascarar a todos estos farsantes que están acabando con las libertades de todo el mundo, incluidas las libertades sexuales, secuestradas primero por colectivos que dicen representar a los homosexuales o a los no heterosexuales de cualquier tipo, y después entregando a esos homosexuales a los islamistas? En fin, ¿alguien se puede extrañar de que, según las encuestas en estos momentos, el Frente Nacional en Francia tendría más votos en unas presidenciales que el Partido Socialista, que el Partido Popular de allí, que el Partido Comunista y que casi que los de Macron, todos juntos? Mañana, si hubiera presidenciales, ganaría el Frente Nacional. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque es el único partido que defiende al obrero frente a los multimillonarios que se reúnen en Davos. Es el único partido que defiende a los homosexuales frente a los islamistas que quieren colgarlos de una grúa. Es el único partido que defiende las libertades individuales frente a los poderosos de todo tipo o frente a los integristas de todo tipo. ¿Cómo no le va a votar la gente? Pues como está pasando en España, y más que va a pasar.